Estamos con usted a través de Bonus Track. Siempre hay algo importante que platicar. Siempre hay algo importante detrás de las personas. Los saludo con mucho gusto. Soy Juan Carlos Estrada. El día de hoy está con nosotros Celia Lagara. ¿Cómo está, Celia? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí, de conocerlos. Gracias. Esta es tu casa. Celia, hay muchas cosas que platicar. Tu tema es un tema muy delicado. La verdad es que no quise leer de él. No quise adentrarme para no ser una persona que prejuzgue o bien otorgue información indebida. Y voy a esto que no me preparé para ello porque quiero ser una persona más que sepa el tema y una persona que te pregunte, como cualquier ser que pudiera caer en este tipo de situaciones. ¿Tu profesión es psicóloga? Sí, soy psicóloga. ¿Cuántos años ya? Tengo 7 años de psicóloga, soy suicidóloga, tanatóloga. Suicidóloga, tanatóloga. Sí. Dos temas lamentablemente van de la mano. Primero, uno que es muy popular, la tanatología, que ayuda a las personas para que puedan restablecerse después de que pierden a un ser querido. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y falta. Muchas veces pensamos que la tanatología se refiere solamente a pérdida por muerte o a la mejor pérdida de pareja o un divorcio. La tanatología se refiere a cualquier tipo de pérdida que sea significativa para mí. Tenemos ¿Puede pérdidas, ser también material? puede ser material. Imagínate tú ahorita que pierdas tu celular y en tu celular pues tú traes videos a lo mejor de tus papás y tu papá murió el año pasado. La pérdida se convierte, no perdí mi teléfono, ¿Perdiste recuerdos? perdí recuerdos, perdí esta conexión donde yo podía escuchar y ver a mi papá. Entonces, cualquier tipo de pérdida, perdón, que a mí me genere dolor, no debemos de minimizarla. Muchas veces yo puedo decir, hay esto, pero hasta vergüenza me da decirlo. Si a mí me duele, es una pérdida que vale la pena revisar para poder cerrar el ciclo. Antes de comenzar, ¿cómo nace la tanatología? Porque no es un tema que lo hayamos escuchado hace 30 años. No, fíjate que no, de hecho, sí nació hace muchos años con Elizabeth Kubler-Ross. Aquí en México llega después. Aquí en Chihuahua yo creo que tiene aproximadamente unos 18 años que se dio a conocer, porque al principio pues ni siquiera sabíamos qué quería decir la palabra ¿Cómo, cómo, tanatología. cómo se, cómo incursiona en el estado, no sé, pues entró por Juárez, en la capital, alguna persona que lo estudió en la Ciudad de México o bien en algún otro país? Viene aquí, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, nace con una persona o varias. La primera institución que da aquí el diplomado de tanatología es el Instituto José David. Después, Marinés Orendain y otras personas fundan el Centro Tanatológico de Chihuahua, que hasta la fecha pues sigue manejando el tema. Ya ahorita pues ya hay otras instituciones que también ofrecen el diplomado de tanatología. Como que de repente se da así un tema muy común, muy conocido, muy publicitado a nivel nacional. Antes, pues la muerte siempre ha existido, las pérdidas siempre han existido y pues cada quien las manejaba como podía. Al momento de que empezamos a conocer la tanatología o que empezamos a estudiarla o que yo como persona que tiene una pérdida me doy cuenta que esto que estoy sintiendo es normal, me duele y se vale validármelo, o que si yo siento que no estoy saliendo adelante, pues sí es un motivo para buscar ayuda profesional, como que nos ha abierto este panorama a que sea más conocido. Celia, por lo regular escuchamos que la tanatología es un acompañamiento porque se ha perdido un ser querido. Y es un Así. proceso de, como tú lo dices, de sanación. Ahora, una cosa es
ser director técnico y otra cosa es ser jugador. Cuando tú tienes ya el conocimiento sobre la tanatología y viene una persona, voy a poner el ejemplo porque es lo que más nos duele, ¿cómo es ese proceso? ¿Lo asimilas mucho más rápido o también en ese momento caes en el dolor de cualquier ser humano? Ok, lo que pasa que cuando yo empiezo mi pérdida desde la tanatología, voy manejando este proceso efectivamente, como tú lo acabas de decir, de una manera más sana, principalmente validando lo que siento, identificando lo que siento. Generalmente podemos decir, eh, estoy muy triste porque perdí a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito. Y pues nos quedamos en la tristeza. Cuando vemos lágrimas en los ojos, decimos, pues está muy triste la persona por su pérdida. Y resulta que la persona efectivamente así se identifica, es que estoy muy triste. En el momento que empezamos a identificar mis emociones, me doy cuenta que sí estoy triste, pero también estoy muy enojado, o también tengo mucho miedo, o también me siento muy culpable. Entonces empezamos a separar las emociones y las empezamos a manejar de una manera diferente. En el momento que las separo, las identifico, me las permito, porque generalmente, ¿qué nos dicen? Esto va a pasar, dale tiempo, el tiempo lo cura, ya no llores porque no lo dejas descansar. Y dentro de este proceso sano es, no, llora lo que tengas que llorar. Permítete sentir. Estoy enojado con Dios, estoy enojado con mi ser querido que falleció. Date permiso de estar enojado. Me duele la ausencia, me duele la pérdida. Es decir, tienes que liberar lo que tienes. Tienes que liberarlo. Mientras más lo libero, es más rápido mi avance. ¿Sientes una carga menos? Vas sintiendo una carga menos. El hecho de darme permiso a sentir, pues voy sacando, voy sacando. Generalmente, si yo no me permito sentir mis emociones, mi cuerpo las va a sentir por mí. Si nos podemos dar cuenta cuando perdemos a un ser querido, de repente la persona está resfriada, empieza con problemas gastrointestinales, las defensas han bajado, repercute. Si yo padezco alta presión, mi presión está desestabilizada, el azúcar, de acuerdo a lo que yo padezca, por ahí se va a canalizar mis emociones que yo no me estoy permitiendo sacar. O sea, es una manera de que el cuerpo diga, necesito sacarlo. Hazme caso, haz caso. Bueno, pues pudiera ser demasiado el tiempo, ¿no? Para una persona que no toma se puede decir, una terapia o una ayuda, que no la solicita en la sanación. Una persona que no solicita la ayuda de una tanatóloga, ¿cuánto tiempo tarda de manera natural en cerrar ese ciclo, esa despedida? Mira, esto varía mucho porque esto es completamente personal e individual. Ahora, no todas las personas necesitan un apoyo tanatológico. Esto es cuando yo siento que está pasando el tiempo y yo no veo que avanzo. Yo me siento cada día más desanimada o más enojada. Siento todo esto que yo te dije de las emociones, pero no las controlo. Entonces yo veo que tú me hablas y yo te contesto de malas, no estoy siendo funcional. Entonces aquí ya esto me está indicando que no estoy pudiendo sola. En la mayoría de los casos se maneja solamente la pérdida familiar. Tú me dices que es la pérdida de algo, ¿no? Puede ser una vivienda, un vehículo, una bicicleta, algo que te pertenece. Pero en la mayoría de los casos, que es un 95% la pérdida de un familiar, lo que más solicita ayuda a la tanatología. Sí, pero también por separación. El duelo por divorcio es un duelo muy difícil.
Es un duelo que también me deja muy fracturada, muy enojada, porque pues en la muerte la persona que murió no eligió morirse. En una separación, pues a lo mejor esta persona eligió irse. Entonces, sí es un duelo muy difícil. ¿Qué pasa cuando perdemos un ser querido? No es nada más la persona que yo perdí. Perdí a mi papá, falleció mi papá y me duele la ausencia física de mi papá. Esta es mi pérdida principal. Mis pérdidas secundarias es, perdí mi identidad, ya no soy hija de ningún papá. La seguridad que brindaba mi papá también la perdí. La relación que tenía con mi papá también la perdí. Entonces, Es la brújula del es sentido un de la vida. cúmulo de pérdidas secundarias que muchas veces mis pérdidas secundarias me duelen más que mi pérdida principal. ¿Sí? Si yo soy una señora joven que tiene hijos chicos y pierdo a mi pareja, pues me puede mucho mi pareja, pero resulta que perdí mi nivel económico, mi seguridad económica, porque yo no trabajaba. Entonces, tengo que ver cómo soluciono esto. Esto me está doliendo más, me está afectando más en todos los aspectos que mi pérdida principal, que es la muerte de mi ser querido. Esto no quiere decir que no me esté doliendo. Sí me duele, pero tengo que enfocarme en que tengo niños chiquitos que comen y que van a la escuela y que yo tengo que ver la manera como los saco adelante. El despedirte de un ser querido, yo lo estoy viendo en cuanto a la despedida física, por siempre, no como si fuese un simple divorcio, porque digo, serían temas difíciles de Sí, tratar, son diferentes. en caminos diferentes totalmente. Caminos diferentes. Pero por lo regular, pues es más el dolor que se siente cuando alguien se va de manera física. O sea, digo, es más común que ver un divorcio. Es decir, yo sé que se va a morir mi papá, yo sé que se va a morir mi abuelo, entonces como que ya lo tenemos un poquito visualizado. Pero, ¿cómo nosotros observamos esa partida desde los diferentes, lo voy a poner así, desde las diferentes religiones? También eso afecta, porque he visto personas que están metidas mucho en el estudio bíblico y asimilan la muerte de una manera más tranquila que una persona que no tiene un estudio bíblico. He visto el dolor en personas que se encuentran en una religión tradicional y lloran desconsolados, con su corazón totalmente fragmentado. Y cuando veo una persona que tiene un estudio bíblico y que se respalda y que le da continuidad a ello, sufre pero de menor intensidad. Mira, puede ser en casos sí y en casos no. ¿Qué pasa? Yo puedo ser una persona muy creyente y vamos a hablar de una enfermedad, de un cáncer. Yo tengo un ser querido con cáncer y yo, dentro de mi fe, le pido a Dios el milagro, confío en que va a pasar y que me lo va a sanar. Y el milagro no es como yo lo pedí. Fallece el ser querido y sí entro en este conflicto de que, pues sí creo, pero estoy enojada. No me escuchaste y yo confiaba en ti. Entonces, ahorita yo te decía, dentro de este proceso, el validar las emociones. Enójate también con Dios, no pasa nada. Muchas veces pensamos que el enojarnos, tanto con Dios como con mi ser querido que falleció, lo dejé de querer o dejé de creer. Y no, el enojo no tiene nada que ver con el amor. Yo estoy muy enojado contigo porque tú me citaste a 1 hora y empezamos 2 horas después. Pero yo te quiero mucho. Y ahorita estoy enojada contigo por esto, pero si tú me dices, ¿sabes una cosa? Es que resulta que tuve que llegar a la farmacia porque me dolía mucho la cabeza. ¿Sí? Cambia el chip otra vez al querer y no al enojo. Pero
pues yo mi enojo me lo permití y no te dejé de querer. Entonces, cuando yo me puedo enojar con Dios y yo puedo reclamarle, y a final de cuentas, a lo mejor en algunos casos, pues duro alejada un tiempo necesario, lo que cada quien necesite, y, y después me reconcilio con Dios. O me enojo y le digo todo lo que le quiero decir y luego le digo, pero Dios mío, pues ayúdame, ayúdame porque sola no puedo. O tengo esta fe, este concepto de muerte diferente que me ayuda de alguna manera dentro de mi proceso de duelo. ¿Hay algunas muertes más difíciles de sanar? ¿Algunas partidas más difíciles? Sí, ¿Cuáles son? mira, dentro de los duelos como tal, tenemos primeramente la muerte natural, Sí. por alguna enfermedad, por edad, ¿sí? Tenemos la muerte accidental, que es muerte súbita. Y yo creo que esa es la que más te sorprende, ¿no? Sí, te sorprende muchísimo. Un accidente, un infarto. Tenemos homicidio, también nos pega muy, muy duro. Y tenemos el suicidio. Dentro de la muerte y dentro de mi duelo, depende mucho el significado que tenía esta persona para mí. Yo puedo tener un ser querido que padece una enfermedad y se da, por ejemplo, en el enfermo oncológico, que llega un momento en que yo misma digo, ya, Dios mío, acuérdate, porque esto ya es insostenible, hay mucho dolor, no hay esperanza de vida. Entonces, medio me preparo para la despedida y para un evento inevitable. Esto me puede ayudar, pero también al momento de que pasa, es como decir, si a mí me asaltan, yo estoy preparado en esto y esto y esto, y voy a hacer esto y esto, y lo te asaltan y ni te acordaste de lo que ibas a hacer. Entonces, mi reacción al momento de la pérdida no la puedo prever. Puedo entenderlo y avanzar en un proceso de duelo sano, o resulta que aunque yo lo hubiera entendido y sabía, pues puede ser un duelo que se me complica. Ahora, tú me preguntabas, ¿qué diferencia hay? Que si todos son iguales. No, definitivamente no. El que yo esté dormida tranquilamente y me hablen que mi esposo, que mi hijo, que mi papá acaba de tener un accidente y falleció, pues es una noticia súbita. Es un duelo que puede ser un poquito más difícil. Un homicidio. También el homicidio deja mucha impotencia, mucha frustración, muchas dudas, mucho enojo. Fíjate que ahorita platicabas bueno, ahorita que estás tocando el tema de los homicidios, lamentablemente nuestro país tiene problemas, ¿no? Y aún así, en este mismo tema, en esta misma situación, homicidios de personas que se dedican a hacer cosas incorrectas, eso también le causa sorpresa a aquellas personas, aún sabiendo que están haciendo cosas indebidas, o decir, yo lo esperaba. Es que lo puedo esperar. Y es lo que te digo. Yo sé que hay este riesgo y lo espero. Si me asaltan, voy a actuar de esta manera. En el momento que me asaltan, pues se me olvidó cómo iba a actuar. Sí. Aquí yo puedo esperarlo porque sé que andas mal y que es el riesgo que estás corriendo. Pero el impacto que me pueda causar el evento ya como hecho real, pues ese no lo puedo tener claro. Yo puedo hacerme la idea, va a pasar esto porque anda mal, pero no sé cuál va a ser mi reacción hasta el momento que pasa. Tu otra especialidad, el tema de los suicidios, no es, te digo, yo no quise leer, no quise indagar porque eh, quiero preguntarte a una persona más. En la tanatología, yo creo que eso también duele mucho y es mucho, muy difícil de poder
sanarlo, ¿no? Una persona que se quita la vida y que está un ser cercándoles a papá, mamá, hermano, no sé. O sea, yo creo que ellos no alcanzan a comprender la situación, primero que nada, de lo que sucedió, y luego después el tratar de recuperarse de esa situación, de lo vivido, porque es más difícil el retomar el camino en tu vida. Ok, quisiera antes de entrar a este tema, Juan Carlos, quisiera platicar de algo que es muy importante ahorita que tú me decías de los tipos de duelo. Eh, en esto de hablar de pérdidas, tenemos también algo que es muy difícil, que es cuando lo que nosotros llamamos un duelo ambiguo. Eh, cuando es levantaron a mi ser querido. Es decir, cuando fallece en casa, No, o sea, de manera... levantaron, sí, Ok, de repente vino un comando y levantó a mi ser querido. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y pueden pasar los años, y yo no sé qué pasó con mi ser querido. Cuando en estas circunstancias, de repente, a través del tiempo, alguien me dice, parece ser, que se encontraron los restos de tu ser querido. El saber, y sobre todo en la cultura mexicana, el saber que en este lugar descansan los restos de mi ser querido nos da una tranquilidad, nos da un consuelo. Pero no saber qué pasó con mi ser querido deja una herida abierta muy difícil. No lo puedo llorar como muerto, pero tampoco lo puedo concebir vivo. Entonces aquí entramos a un proceso de duelo muy difícil. Pasa también en el secuestro. En el secuestro cuando no regresan a mi ser querido. O me lo regresan, pero yo me quedo en qué vivió mi ser querido en este tiempo. Tuvo una muerte dolorosa, lo torturaron, o sea, esta telenovela que a lo mejor pasó, a lo mejor no, no lo sé, pero es lo que a mí me tortura, ¿sí? Y también otro tipo de duelo, ahorita que me preguntabas, es como que te estoy brincando de un tema a otro, pero también es un tema de duelo muy difícil. Yo te dije, tenemos estas pérdidas que pueden ser de una relación, un divorcio, un ser querido, algún objeto material, mi trabajo, mis pertenencias, como lo que se está viviendo ahorita en Guerrero. Pero también hay otro tipo de duelo, el duelo por discapacidad. Eh, Cuando somos padres de un hijo, de una hija con discapacidad, vivimos desde el momento que yo me entero de la discapacidad de mi hijo, empieza un proceso de duelo. Yo esperaba un hijo sano. Entonces, cada etapa de la vida de mi hijo me representa un duelo diferente. Aquí yo perdí mis sueños de la vida de este hijo. Yo veo aquí a tu niño y tú en este niño tienes puesto todas tus esperanzas. Y tú dices, yo quiero que mi hijo juegue fútbol, yo quiero que mi hijo vaya a la escuela, yo quiero. Y resulta que tu hijo ni quiere jugar fútbol y cuando está en la prepa dice, ya no voy a la escuela. Tu perspectiva que tú tenías de vida para tu hijo, pues ya no fue. Te enojas, te duele, pero ya la decisión no es tuya. Para este hijo que nace con una discapacidad, yo también tenía metas, yo también tenía sueños, proyectos. Y resulta que mi hijo cumple 4 años, 5 años. Mi hijo debería de estarse graduando del kinder. Aquí es un duelo por esta pérdida que yo no tengo como papá, que mi hijo no tiene como niño.
Entonces también son procesos de duelo muy difíciles que muchas veces como sociedad no vemos. Que desconocemos totalmente. Desconocemos Porque tienes totalmente. razón, muchos pensamos que se va a graduar del kinder, de la primaria, y quieres ver esa satisfacción de decir, estoy haciendo todo lo posible para que esté bien, pero al momento de no lograrlo, no por cuestiones tuyas, sino físicas probablemente, dices, estoy triste. Estoy triste, estoy enojado, ¿sí? Y luego, aquí estamos hablando de una discapacidad de nacimiento, pero también vienen las discapacidades adquiridas por un accidente, por una enfermedad. Entonces, empieza otro proceso de duelo. Esos procesos de duelo en cuanto a la tanatología también se buscan, si las, o se otorgan en menor cantidad. Se otorgan en muchísima mayor cantidad también. ¿Por qué? Porque no hacemos conciencia a la mejor como sociedad, porque siento que está ajeno a mí, porque pues yo en mi familia, pues mis hijos están sanos, no vivo la discapacidad de cerca, entonces no me doy cuenta cuánta discapacidad hay allá afuera. Es impresionante que ahorita de 100 niños que nacen, hay uno que nació con autismo y no lo vemos. Entonces son 16, ¿no? 16 niños de cada 100, estaba platicando. Pues Entonces es una cantidad demasiado. ya nos subieron los datos Sí. impresos. Yo me quedé, fíjate, muy atrás en esto. Yo tengo poco trabajando en el tema de la discapacidad. Ahorita entramos también a ese tema, porque yo he manejado más el otro tipo de duelos. Manejo el duelo complicado, que aquí entramos al suicidio. Generalmente, en muerte súbita, en suicidio, en homicidio, en accidente, eh, entramos a lo que llamamos duelo complicado. ¿Por qué? Porque yo no me lo esperaba. Sí. Ahora, entrando al suicidio. Antes de que vayamos para allá. Ok. Tipos de duelo. Viene a mi mente lo que pasa en el proceso de una mujer cuando pierde a un hijo en gestación. Nosotros los hombres no lo entendemos porque no lo vivimos en carne propia. Pero esa es otra etapa de duelo también y difícil de poderla comprender como hombres y también difícil de sanar. Así es. Y lo peor, que entra en lo que nosotros llamamos duelos desautorizados. No validamos esta pérdida porque pues no nació. Si la persona, si esta muchacha perdió a su bebé a los 2, 3 meses, no le validamos el dolor. No vemos que el día que ella vio un papelito que le hicieron en el laboratorio y dice positivo, y ella se emocionó tremendamente porque va a tener un bebé y empieza a pensar en hombres, va a ser niño, va a ser niña, sí. En todo puede pensar, menos en que voy a perder a mi bebé a los 2, 3 meses. Y de repente le decimos, porque es así como que sentimos esta necesidad de decir algo porque mis palabras van a consolar. Le decimos, estás joven, vas a tener muchos hijos más. Puedes volver a tener otro hijo, pero no le estamos validando estos sueños, esta ilusión que ella tenía en, en este embarazo. También aquí desautorizamos también el duelo del papá, porque el papá, como no era el que estaba embarazado, pues a lo mejor no le duele y no lo sabemos. A lo mejor que era su sueño más grande. Y sí, se puede dar que va a haber más hijos y todo, pero este embarazo que yo no sabía si era niña o niño, pero ya le puse Juanita o Juanito, sigue siendo mi pérdida. Y
A lo mejor no la procesé como tal, no lo viví como tal, pero es un duelo que yo traigo ahí. Y que es bien, primero que nada, difícil sacarlo o buscar la ayuda, ¿no? Porque para la sociedad diría, bueno, pues ya pasó, Ya pasó, ya tienes 4 hijos. pero se queda ese dolor Se ahí. queda este dolor. Fíjate que ahorita que estamos platicando, yo perdí a mi papá a los 9 años. Platicabas acerca de que mamá tenía un respaldo, muchos hermanos, pierde a su pareja, pierde la parte económica. Fuimos 5. En ese proceso, digo, pues, hace 35 años no había la tanatología. Pero recuerdo que dormía, soñaba con mi papá, me despertaba contento a los 9 años y luego venía la realidad y me dolía. Pasa el tiempo, ya se suma, digo, comprendes lo que está sucediendo, lo sueñas 35 años después y te vuelve a doler. Claro, porque la herida está abierta. Porque este niño no tuvo las herramientas en ese momento para poder procesar su pérdida. ¿Y cómo se procesa? Digo, vámonos a 4 décadas atrás, muchos lo vivimos. Y entonces hay muchas heridas abiertas. Muchas. ¿Por qué? Porque mucha de la problemática que podemos tener ahorita puede ser desde mis heridas de la niñez. Entonces, si yo veo, yo Juan Carlos ahorita, que cada vez que alguien habla de su papá, a mí me duele. Que cuando yo voy con mi hijo a verlo en alguna presentación en la escuela, me duele porque lo que yo no tuve oportunidad de vivir como hijo. Entonces, pues me está recurrentemente, pues esta heridita me pega la punzadita, pues es una pérdida que merece que yo le ponga atención y trabaje este proceso. Cierre este ciclo con mi papá. No lo voy a olvidar, no lo voy a dejar de querer, pero ya voy a tener una forma diferente de visualizar la situación porque me siento de una manera diferente. Celia, yo creo que la plática sobre el suicidio la vamos a dejar para otro momento. ¿Qué te parece? Ok. Sí, ahorita tenemos una situación en particular de una persona a la que apreciamos mucho. Ahorita se encuentra lejos de nosotros por una situación de salud, lo vamos a poner así, pero va a regresar. También esa partida obligatoria para que mejore su situación también nos causa un duelo. Cuando una persona, Lo tienes que llevar hacia un espacio para que deje el uso de sustancias. ok, También nos causa duelo. sí, y mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, como padres de familia, pues sentimos que pues yo tengo que darle todo. Y tratamos de limpiarle las piedras del camino para que no se caiga y no le duela. Entonces, entiendo por lo que tú me estás diciendo que posiblemente pues es una persona que tiene algún problema con alguna adicción y vamos a ponerlo en un centro de rehabilitación. Me duele mucho. ¿Y qué tengo que primeramente aceptar aquí? Es aceptar que mi hijo tiene un problema o mi ser querido tiene un problema. Y se llama así. Le pongo el nombre. No fuma tantito. No se toma 5 cervezas el fin de semana. Tiene una enfermedad de una adicción. Tenemos que verlo como una enfermedad.
Si tú tienes a tu abuelita que está enferma, la vas a llevar a un hospital. Entonces, cuando yo acepto que hay esta problemática y que ya buscamos terapia, que ya busqué castigar, que ya busqué todo lo que estuvo en mis manos hacer, y no me deja otra salida. Sí me genera un duelo porque me genera culpa, porque me duele, porque aparte, dentro de mis perspectivas, pues no estaba esto, de mis planes, pero tomo la decisión desde el amor. Lo estoy haciendo porque te amo y porque quiero que el día de mañana estés mejor. Y cuando ya se cumple el proceso, este duelo termina, hay felicidad, hay preocupación de seguir por un camino correcto. Sí hay felicidad cuando termina el proceso, pero también hay mucho miedo de que vuelva a caer. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a vivir en el futuro. Entonces, ya sale mi ser querido y lo disfruto, pero mi mente va más allá pensando, híjole, y si mañana que salga y vea a los amigos, y si la semana que entra que le pase algo, que se ponga triste por cualquier circunstancia, vuelve a caer. Entonces vivo con esta constante angustia. Aquí, ¿qué hacemos nosotros? Es trabajar contigo. A que aceptes esta situación que te afecta, sí, pero no es tuya. No depende de ti solucionarlo. Pero te duele al verlo. Sí te duele. Por eso se trabaja contigo, porque te duele. Pero no depende de ti que cuando esta persona anda en la calle, vuelva a caer. Entonces, se tiene que trabajar con los dos, no se le tiene que dar seguimiento también a él para que vaya. Sí, él va a tener su seguimiento. Sí, definitivamente. Primordial el seguimiento. Pero aquí trabajamos con la familia también. Muy bien. Celia, te agradezco esta plática. Próximamente quiero que nos visites de nuevo para darle continuidad a esta charla y que nos digas dónde te encontramos, número de teléfono, redes sociales, domicilio, para que la gente vaya y busque tu ayuda. Ok, estamos somos una asociación civil, Aprender a Volar para Vivir. Estamos en la Lázaro de Baigorri, 615, Colonia San Felipe. Te comento aquí también, tenemos el 2 de diciembre un simposio. En el simposio vamos a hablar, tenemos ponentes locales, 2 de México y 1 de Panamá. Y vamos a hablar de qué es y qué no es salud mental. Vamos a hablar del tema de estrés, ansiedad y depresión, de adicciones, de factores de riesgo en el suicidio, de sentido de vida, de espiritualidad. Entonces, pues estamos ahorita. 2 de diciembre. 2 de diciembre, Museo Semilla, de aquí de ¿Va a haber algún costo de entrada? Tiene una cuota de recuperación de 200 pesos. El viernes 1 estamos con el simposio en Ciudad Cuauhtémoc. ¿Sí? ¿Okay? ¿Cuántas personas están en la ACE? En la ACE somos 11 personas. ¿Todos son psicólogos? No, tenemos psicólogos, tenemos tanatólogos y el equipo administrativo, que son 2 personas. Okay. Tenemos una persona preparada en adicciones. Muy bien. Pásanos pues el número de teléfono. Ok, por favor. El número de teléfono de Aprender a Volar para Vivir es el 437-0998 y el de WhatsApp es el... Perdón porque los tengo que leer porque no me sé los números de teléfono, nomás el mío. El 614-243-5849 de WhatsApp para inscripciones. Una persona que necesite ayuda de tanatología, ayuda con las adicciones,
¿Ayuda de qué más? De duelo en discapacidad, de cualquier tipo de pérdida y de psicoterapia en general. Muy bien, pues ahí los buscamos. Ahí estamos. Nosotros no tenemos algún descuento. Los esperamos el sábado 2 de diciembre. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Le agradecemos a Celia Lagarda, próximamente estará con nosotros para darnos pues, más información acerca, bueno, prácticamente de lo que es el suicidio. Yo creo que es un tema que incrementa en las fechas navideñas, con el clima, si bien recuerdo también, y pues en algunas actividades que suceden en algún lapso de nuestra vida, que nos deprimen y bueno, nos llevan a esas situaciones lamentables. Soy Juan Carlos Estrada, esto es Bonus Track, le agradezco mucho. Aquí abajo está toda la información, en la producción está Hugo Gómez, aquí detrás de cámaras René Estrada, para que usted les dé like también, los busque a través de las redes sociales. Esto es pausa.mx.